Amén. Aquí donde están, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea quien dirija y oriente este programa del día de Amén. hoy. Oremos. Amado y buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, Señor, para ti sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque nos has permitido hoy abrir los ojos, poder ver la luz del sol, Señor, poder compartir, Señor, con nuestros familiares y poder, Señor, contemplar, Señor, a través de tu palabra, los mensajes que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Ahorita, Señor, que vamos a alabarte y a glorificarte, sé tú dando en voces melodiosas para alabarte como solo tú te lo mereces. Todo Amén. esto te lo pedimos no porque nosotros haya méritos, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta mañana quisiera compartir con ustedes las lecciones, las enseñanzas que nos deja una historia muy conocida por, por el mundo en general, el mundo adventista, por el mundo cristiano e incluso por algunos no cristianos, no lectores, no asiduos lectores de la palabra. La historia de esta mañana se encuentra, las enseñanzas que vamos a tratar de extraer se encuentran registradas en el primer libro de Samuel. Allí en el capítulo 17 de Samuel se encuentra registrada una historia que yo creo que en esta mañana no es preciso que la leamos versículo por versículo, porque estoy seguro que en la mente de la mayoría, por no decir todos, los que participan de esta reunión la conocen muy bien, han pasado por allí, se la han leído a los niños, se las han enseñado quizá de memoria, ya los muchachos se la saben. Y es la historia que inicia allá en las colinas, en los collados de Belén y Efrata. En aquellas tierras eh, se había asentado una familia algo numerosa para nuestro gusto hoy quizá, cuyo sacerdote y líder llevaba como nombre Isaí. Isaí era el jefe de aquella familia compuesta por 8 muchachos. Y allí en esas colinas, en esas montañas, en esas praderas, algunas rocosas, otras pastosas, se desarrolla la historia de la que vamos a tratar de extraer quizá algunas lecciones conocidas para ustedes o quizá o para otros, perspectivas de esta historia que no habíamos tenido. Allí entonces decimos que en las tierras de Belén, allí había entonces esta familia conformada por 8 muchachos y este señor padre de familia Isaí. Pero como en la Biblia los, los otros miembros de esta familia no ocuparon un lugar espacioso, vamos a hablar entonces del que sí lo hizo. Vamos a hablar de David, este joven del que se considera en el mundo bíblico uno de los grandes líderes y quizá en Israel y en Judá el rey más reluciente, que más llama la atención, más importante. En esos tiempos, en los tiempos de David, el pueblo de Dios se enfrentaba por diferentes situaciones y particularmente participaba o comenzaba, recién iniciaba una nueva forma de liderazgo que el pueblo israelita había pedido a Dios, había exigido a Dios un cambio de la forma de liderar como ellos habían venido siendo dirigidos. Recordamos que anteriormente Dios, a través de los profetas, a través de los jueces, guiaba a su pueblo, Dios directamente. Pero el pueblo había pedido un rey y el Señor, eh,
yo diría casi que a regañadientes, aceptó la solicitud del pueblo y les concedió un rey. Esos eran los tiempos en los que se comenzó a desarrollar esta historia. Los tiempos del liderazgo, si se puede decir así, del liderazgo del rey Saúl. Ya había pasado algún tiempo y el rey Saúl dirigía, podríamos decir, si la palabra cabe, dirigía esta nación un poco desuniforme. Eh, y allí en su reinado aparece la escena de la que vamos a tratar de extraer las lecciones y ojalá pueda ser de edificación para todos los que participamos de esta reunión. Es entonces como en aquella ocasión los filisteos, una de las naciones, llama la atención que el pueblo de Dios para ese entonces y casi en la mayoría del tiempo bíblico el pueblo de Dios estuvo rodeado de enemigos que querían destruirlo. Eso llama poderosamente la atención y también nos invita a reflexionar en nuestra vida hoy. Es probable que hoy en nuestra vida eh, nuestra situación espiritual esté rodeada por situaciones y por influencias que puedan estar atacando en todos los sentidos, de todos lados, nuestra vida espiritual y seamos el centro de ataque del enemigo. En el tiempo de Saúl, el pueblo de Dios era rodeado prácticamente por naciones que todas deseaban dañar, herir, sacar un pedazo de la nación, de la nación de Dios. Entre ellos se levantaban los filisteos y es famoso, son famosos los filisteos en el escrito bíblico porque se caracterizan como una de las naciones que fue antagónica de la nación de Dios. Y en esta ocasión se levantaba el pueblo filisteo amenazante eh, y invitaba, desafiaba a la batalla al pueblo de Dios. Allí entonces, en el valle de Efes, Damín, se reunieron los filisteos de un lado y en el valle de Ela se congregaron, fueron desafiados el pueblo del ejército de Dios. Al frente del pueblo filisteo, como ya dijimos, ustedes bien sabrán, se levantaba desafiante el gigante Goliat, este paladín filisteo que amenazaba, humillaba y atemorizaba al pueblo de Dios. Lo describe la Biblia como un personaje, un hombre de 3 metros de estatura, cubierto de metal, forrado en su armadura, con una gran espada, con una gran lanza y con una gran boca. Allí, allí se levantaba cada mañana este filisteo a desafiar al pueblo de Dios. Cada mañana que este señor se levantaba, este filisteo se levantaba a desafiar, a humillar al pueblo de Dios. Dice el versículo 24 de Isaí, de 1 Samuel 17, que los soldados escuchaban la voz de este paladín, de este guerrero, y todos huían a esconderse por el miedo que les representaba, que les infundía este gigante. Y aquí es preciso que debamos aprender algo. Así como en los tiempos pasados, hoy los adversarios del pueblo de Dios, y para hacerlo un poco más personal, los adversarios, el adversario de tu vida y el adversario de mi vida, eh, nos rodea en todos los sentidos. Y momentos
esas situaciones que se muestran como gigantes, como problemas, como situaciones gigantes que atentan contra nuestra vida espiritual, que atentan contra nuestra salud espiritual, que atentan contra la integridad de nuestra familia, que atentan contra la integridad de nuestra iglesia. A veces se presentan gigantes, amenazantes y logran hacer que sintamos temor. Y cada mañana, a pesar de que de que sabemos que somos parte del pueblo de Dios, a pesar de que sabemos que somos hijos y que somos miembros de ese pueblo escogido, eh, sentimos a veces, muchas veces, que esa situación gigante frente a nosotros amenaza con dañar y con destruir nuestra vida espiritual, puede ser, o a veces la integridad de nuestra familia o la vida de nuestros hijos, de nuestros parientes. Y, y nos podemos sentir, es posible que nos podamos haber sentido como estos soldados israelitas, que aunque eran el ejército de Dios, en ese momento se sentían apabullados, humillados, aterrorizados por este paladín filisteo. Y así fue como pasaron 40 días sin falta. Este filisteo salía a atemorizar al pueblo de Dios, y estos temblaban de miedo y huían y se escondían, y quizá como aquel jocoso personaje televisivo, se podrían decir: ¿y ahora quién podrá defendernos? Pero yo alabo a Dios porque el Señor siempre ha previsto y ha trazado planes para todas las situaciones antes que éstas lleguen. El Señor ya tiene algo preparado. Aunque la amenaza del enemigo está allí latente, y durante 40 días, no sé cuántos días ha sido para ti, no sé si han sido meses, no sé si han sido años los que algún gigante en tu vida se ha levantado amenazante y ha logrado crearte temor y ahuyentarte, a pesar de que hayan pasado días, a pesar de que hayan pasado semanas o hayan pasado meses. Quiero decirte que aunque eso haya sucedido, el Señor ha tenido y tiene planes contigo, tiene planes para con tu vida, y tiene planes para con mi vida. Amén. Si hablamos en términos generales, podríamos ver hoy que nuestra iglesia, sí, en términos generales, ha pasado o está pasando hoy día por situaciones que aparentemente o que se han presentado literalmente como gigantes desafiando y amenazando con destruir la iglesia de Dios, y ha logrado individualmente destruir soldados del ejército de Dios. Quizá la pandemia, quizá todos los cambios que se han tenido que implementar para poder encajar, han ocasionado que se perciba, que se haya percibido una sensación, la sensación de que la comunidad cristiana se tambalea o se mueve en medio de situaciones de desorden, porque principalmente, como en los tiempos de Saúl, algunos líderes de nuestra iglesia quizá no hayan tenido la dirección divina para afrontar y para guiar al pueblo de Dios en una situación en la que muchas veces muchos cristianos, muchos adventistas, en algún momento nos sentimos desorientados y atemorizados por las situaciones, y por situaciones sí que no sabíamos cómo se iban a desenvolver. Pero
y que más aún causaban desorientación y temor, porque si las personas quizás se decían en la iglesia, si esto sucede con los líderes, como sucedía en el pueblo de Israel, un rey atemorizado sin saber qué hacer, quizás en nuestra iglesia hoy algunos miembros, líderes de nuestra iglesia, no, sin saber cómo afrontar y cómo dirigir al pueblo en su momento. Quiero decirte que a pesar de que aunque los hayan líderes como Saúl hoy en nuestra iglesia, que no tenían la claridad y no recibieron, no buscaron de Dios la dirección para guiar al pueblo y orientarlo en el sentido de que pudieran obtener la victoria con la ayuda de Dios, hoy, a pesar de eso, el Señor tenía planes para el pueblo de Israel, aunque el líder en su momento no estuviera a la altura de lo que las circunstancias lo requerían. Alabo a Dios porque tiempo atrás había llegado el profeta a la casa de Isaí. Alabo a Dios porque el Señor ya había previsto la situación de un líder de su pueblo que no sabría cómo liderarlo y cómo dirigirlo en su momento. Alaba a Dios porque aunque en el pueblo o el ejército que era el ejército de Dios, y aunque este ejército no había salido en su momento en el nombre del Señor, alaba a Dios porque el Señor ya había previsto para ese momento una persona, un líder, en el nombre del Señor pelearía y saldría al frente de ese ejército de Dios. Me alegra saber que aunque el gigante o los gigantes hoy en nuestra vida desplieguen nubes amenazantes, desplieguen, vociferen amenazantes contra nuestra salud espiritual, el Señor ya ha hecho preparativos para que podamos salir victoriosos. Amén, amén. Aparentemente los soldados del pueblo de Dios estaban condenados a ser esclavos del pueblo filisteo. Desde todos los puntos de vista no había quien pudiera hacer frente al filisteo de 3 metros. Todos se preguntaban en aquel campamento, ¿quién podrá salir en nuestra ayuda? Aún el líder, el rey, se angustiaba por saber que por ser él el líder, en algún momento tendría él que poner el pecho a la situación. Los soldados del pueblo de Dios habían olvidado consultar a su Dios. El líder del pueblo de Dios había olvidado consultar a quien lo había seleccionado de entre otros para ser el líder de este pueblo. Y ya que este líder no tomaba la iniciativa, la persona menos imaginada por el pueblo sorprende a aquel gran ejército de supuestos valientes. Y la gloria sea de Dios porque dice la palabra de Dios que el Señor de los líderes, de los humildes, se vale para humillar a los valientes. Alabo a Dios porque ante un pueblo cobarde y temeroso, nuestro Dios, que es un Dios que prolonga su misericordia, tiene preparativos para un pueblo que, aunque falto de fe, como puede ser la vida que algunos de nosotros podamos experimentar en algún momento, que a veces sentimos que nos falta fe para afrontar situaciones que parecen ser más grandes que nosotros. Alaba a Dios porque Él es un Dios misericordioso y no tiene en cuenta esa escasa fe que nosotros tenemos y sale y nos defiende, aunque a veces nos olvidamos de darle, de tenerlo a Él como
como nuestro ayudador de primera mano. El mismo Dios que hizo posible la derrota de este gigante frente al joven pastor, es el Dios que tenemos hoy, es el Dios en el que estoy seguro que tú crees y es el Dios en el que yo creo. Aunque el pueblo de Israel sintió en un momento que no tenía quien lo defendiese, el Señor sabía que ese era su pueblo. Y el Señor seguía considerando a su pueblo como la niña de sus ojos, así como hoy te considera a ti y me considera a mí, aunque la iglesia en términos generales esté pasando por uno de los momentos ya advertidos en la palabra de Dios, momentos de dificultad, momentos de zarandeo, momentos de falta de fe. Pero la invitación y la lección quizá más grande que podamos sacar en esta mañana es que ese mismo Dios que hizo posible la derrota de aquel hombre de 3 metros es frente a este jovencito inexperto en la batalla, es el mismo Dios que tenemos, que está a nuestro alcance hoy. Ese mismo Dios de David es el que tenemos que asegurarnos hoy de que esté de nuestra parte. Porque no es con nuestra valentía, como tampoco es con nuestro conocimiento, tampoco con nuestra astucia, con la que hoy podemos enfrentar a los gigantes que te amenazan personalmente tu vida espiritual y amenazan mi vida, o que amenazan la iglesia como comunidad cristiana. David no fue a ese lugar, no descendió al valle de Ela por su destreza. David no fue y no descendió al valle de Ela a enfrentarse al gigante con una armadura. David no fue por su bravura. David fue en el nombre de Dios. En el nombre del Dios de los ejércitos, David descendió al valle de Ela. El nombre del Dios de los ejércitos, a quien David aprendió a conocer en la contemplación, allá a solas en los collados, allá en las colinas, mientras apacentaba el rebaño del viejo Isaí. Allí David aprendió a conocer a su Dios. Allí en esos, acompañado de sus tiernos corderos, de sus ovejas, allí en la soledad humana, David aprendió a confiar en aquel que ese día le llevaría a derrotar al paladín filisteo. De ese relacionamiento a solas con el Señor, David sacó el poder que llevó a defender al ejército de Dios. A mí me dice en esta mañana que si yo quiero y te quiero compartir esta lección, esta enseñanza, así como David logró vencer al gigante mediante el conocimiento y el relacionamiento a solas con Dios, hoy estoy seguro que tú tienes un gigante en tu vida. No sé de cuántos metros, no sé cuántos días lleva amenazándote, no sé cuántas semanas o meses lleva infundiéndote temor. Pero la invitación en esta mañana en esta madrugada, es a que como David saquemos tiempo para relacionarnos a solas con aquel que nos va a dar la victoria sobre estos gigantes. No es posible que David hubiera podido tener la victoria si no hubiera sido a través de ese relacionamiento.
Y eso fue lo que le expresó a Saúl cuando se ofreció a defender al pueblo de Dios. Le dijo, cuando estaba en el campo, yo tomaba mi onda, y si un lobo venía a destruir mis ovejas, yo mataba a esa fiera. En el nombre de Dios lo hacía. ¿Y quién es este incircunciso que desafía al pueblo de Dios? Con esa certeza, con esa confianza en que el Dios que tú y yo conocemos puede y quiere defendernos de este gigante, hoy podemos salir al valle de Ela, a nuestro valle de Ela, y derrotar a nuestro gigante. Ten la seguridad de que si vas en el nombre de Dios, ese gigante hoy caerá. Ten la seguridad de que si sales a enfrentar a ese gigante después de haberte asegurado que es en el nombre de Dios que vas, confiado y no en tu conocimiento, en tus tiempos, en tus años de estar en la iglesia o en la valentía, sino en el nombre de Dios, ese gigante caerá. David salió en el nombre de Jehová de los ejércitos y venció. Tú y yo hoy podemos. Aunque todos los pronósticos, aunque tu familia, aunque tus amigos, aunque la economía, aunque el país, todo indica que el gigante saldrá vencedor, yo estoy cierto de que la palabra de Dios es veraz. Cuando dice que el Señor fue, es y será por la eternidad. Y que estuvo para David y está para nosotros hoy. La diferencia está en el tiempo que dediquemos y que saquemos para conocerle, para confiar en él y para recibir el poder que necesitamos para enfrentar nuestros gigantes. Creo que concentrado, emocionado por compartir este mensaje, olvidé hacer un alto para el momento de oración. Eva, no sé si lo hacemos en este momento o si lo terminamos y finalizamos con la oración. Tú estás moderando, tú nos indicas. Dale, termina y luego oramos y le damos más tiempito a los que aún están en la sala para que anoten sus peticiones. Adelante. Mis queridos hermanos que madrugaron hoy a compartir con todos los participantes de esta reunión espero que el Señor al recordar esta historia tan agradable, tan conocida, nos haya permitido no aprender porque todos conocíamos, pero sí recordar que tenemos un Dios poderoso que ha previsto para cada uno de los momentos de nuestra vida. Él ha previsto para cada uno de los momentos de nuestra vida, aunque nuestras decisiones no hayan sido las más acertadas. La seguridad que podemos tener hoy a través de la historia de 1 Samuel 17 es esa, que el Señor ha preparado y ha previsto una solución, ha previsto una forma para que podamos derrotar a nuestros gigantes. Y como decíamos, la única forma en que será posible que podamos hacer frente a cada una de esas situaciones que amenazan nuestra vida espiritual, que amenazan nuestra familia, que amenazan nuestra iglesia, que amenazan las cosas que nosotros más queremos, es a través del relacionamiento, y como dice la palabra de Dios incansablemente y particularmente en Juan 17:3,
en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Si conocemos a nuestro Dios, pero eso a través del relacionamiento, si conocemos a nuestro Dios cada día que salgamos a pelear, a enfrentar a nuestro gigante, Él, por su gracia, no por nuestra valentía ni por nuestro conocimiento, Él por su gracia nos ayudará a salir vencedores, aunque las probabilidades de victoria de nuestra parte sean ningunas, aunque para algunos parezca ridícula nuestra confianza y nuestra seguridad. Podemos hoy tener la certeza que no hay gigante en la vida del cristiano que pueda pararse enfrente y seguir en pie frente a aquellos que confían en Dios. Que aunque en algún momento de nuestra vida nuestras rodillas tambaleen y tiemblen, el Señor saldrá a nuestra ayuda y nos defenderá. Y nos saldrá victorioso, nos llevará victorioso. Como David podremos cortarle la cabeza al gigante. Podremos en ese momento, por su gracia y por su misericordia, reconocer y entender y saber que la victoria es de Dios y que la permitió en nuestra vida. Y eso, como poder compartir el testimonio con otras personas y poder decirles cómo el Señor nos ayudó a enfrentar a nuestros gigantes y a salir victoriosos en ese intento. El Señor bendiga a cada uno de los participantes, que el Señor nos haga vencedores sobre cada uno de nuestros gigantes, nos asegure la victoria en cada situación que tengamos que enfrentar al gigante, y que podamos, como David, por su gracia y por su misericordia, asegurarnos un lugar en la estantería de los victoriosos, de los pequeños que un día pudieron vencer a grandes gigantes. Amén, amén, amén. Bueno, agradecemos a Dios por ese maravilloso mensaje que el Espíritu Santo colocó en la mente de cada uno de nosotros en esta hora de la mañana. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, qué privilegio que podamos en esta mañana poder captar tu atención, que tú puedas inclinar tu oído y escuchar la petición que este grupo de hijos tuyos tiene en esta mañana. Pero antes de empezar a colocar estas peticiones en tus manos, quisiéramos agradecerte porque colocaste en nosotros la necesidad imperiosa de levantarnos hoy temprano para compartir este mensaje y poder encontrar en él, por tu ayuda y por tu misericordia, palabras que nos ayuden a seguir adelante. Señor, cada una de estos hermanos que se han conectado a esta hora, cada uno de nosotros tenemos peticiones especiales que hacerte, pero algunos en particular han manifestado su necesidad de petición por algunas situaciones, algunas necesidades en particular que quieren y desean que sean atendidas por ti personalmente en esta mañana. Y entre ellas, alza su mano la hermana Daisy. Ella en esta mañana, de una manera particular, alza su voz, pide a ti, Señor, que tengas misericordia de ella y que le fortalezcas en su vida espiritual. Amén, Señor. Solo ella y tú saben la situación espiritual por la que atraviesa. Te rogamos que tu Santo Espíritu, poderoso Santo Espíritu, la visite, le fortalezca y le ayude en la Amén. espiritual que ella atraviesa. También ha manifestado deseos, porque la hermana Yusi,
Ella desea, te pide, Señor, el anhelo de su corazón, que Cristian, su hijo, sea bendecido, sea arropado, sea abrazado por ti, para que al momento de su entrevista, en el objetivo que él tiene de conseguir un empleo, tú le bendigas y le ayudes a conseguir el mejor de los empleos, para que esto sea una bendición para él y para su hogar. Amén. Ayúdale, Señor, y manifiesta tu poder, influenciando de tal forma que él pueda ver tu mano obrando en su favor. Amén. También por el joven que se encuentra hospitalizado. Allá tú lo estás viendo, tú lo conoces su situación, tus familiares, tu pariente en particular, solicita, te pide, te implora, Señor, que tengas de él misericordia. Amén, Señor. Lo visites y con tu poder que manifestaste en antaño y que has manifestado en la vida de muchos de nosotros en el presente, también visites a Máximo y Amén. le hagas recuperarse lo antes posible. Pero Amén. que este tiempo que le has permitido estar allí en una cama sea un tiempo en el que tu Santo Espíritu le visite, le ayude a reflexionar, le ayude a ponerse en alineación contigo, en paz contigo, Amén. y que esta situación que aparentemente es adversa se transforme en una bendición para que él pueda entrar en intimidad contigo también mientras que está en esa cama allí, pueda reflexionar, pueda pensar Amén. en ti, pueda encontrar en ti las dos bendiciones, la salud Amén. espiritual y la salud. Mis otros hermanos que en esta hora están conectados, te suplico, Señor, también que les concedas el deseo de su corazón. Amén, Dios. A mi familia, a mi esposa, a mi hogar, también, Señor, concédenos tus bendiciones, Amén. principalmente las espirituales. Así sea. Gracias por habernos escuchado. Gracias por este día que nos vas a dar. Confiamos en que será un día bendecido. Lo Amén. colocamos en tus manos.